Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu Santo, inspíranos siempre. Ven Espíritu Santo, tú que eres el amor del Padre y del Hijo. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos, después de haber invocado al Espíritu Santo, tengamos la seguridad que Él nos atiende, que Él nos ayuda en todo lo que le pidamos, en todas nuestras necesidades, y que en nuestra vida siempre vamos a tener la fortaleza de Dios cada vez que lo invocamos, cada vez que tenemos la necesidad, que podamos tener la seguridad que Dios nos escucha. Vamos a empezar el catecismo de la Iglesia Católica y le pedimos a la Virgen que nos conceda esa capacidad de ir aprendiendo y de ir llenándonos de aquello que nos da firmeza en nuestra vida espiritual. Cada vez que conocemos el catecismo de la Iglesia Católica, pues tenemos mayor oportunidad para mantenernos siempre firmes en la vida espiritual. Y estamos hablando de la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica, es decir, del credo. El credo, y ahora estamos hablando de la creación que a todas las personas que han estado escuchando estos programas, pues se han dado cuenta que Dios, en su gran bondad, en su gran sabiduría, nos ha dotado de tantos bienes, porque la creación tiene como un destinatario, y ese destinatario es cada hombre, cada mujer. Cada hombre, cada mujer tiene la bondad de Dios que se manifiesta a través de la creación. A través de la creación descubrimos cuánto nos ama el Señor. Y Dios está presente en la creación, pero también la trasciende la creación y está presente. También Dios mantiene y conduce la creación. Numeral 301 del Catecismo de la Iglesia Católica. Realizada la creación, Dios no abandona su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser. Le da el obrar y la lleva a su término. Esto que estamos compartiendo con ustedes está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 301. Y también lo dice la palabra de Dios. Él nos da el querer y el obrar. En numeral 301 del Catecismo dice: Dios no abandona su criatura a ella misma. Realizada la creación, Dios no abandona
su criatura. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante, la mantiene en el ser, le da el obrar y le lleva a su término. Entonces podemos decir que todo lo que, como dice la misma palabra, Romanos 8:28, todo es para bien para aquellos que aman al Señor. Dios, incluso de lo malo que te pueda pasar, Dios de eso malo, saca bienes. Y en eso malo manifiesta el Señor su bondad, su misericordia, su ternura. Pero tenemos que tenemos que abandonarnos en las manos de Dios. Tenemos que tener la confianza, creer que Dios puede sostenernos, puede ocuparse de nosotros. Me gustó el testimonio y se lo compartí ayer a una persona, el testimonio de una mamá. Yo lo escuché en un retiro que decía que cuando su hija estaba mal portada, pues le dijo al Señor, Señor, más que hija mía, es hija tuya, le decían en una oración, dice, más que hija mía, es hija tuya. Y así que te pido que la cuides. Y desde ese momento él la abandonó en las manos de Dios. Pues también nosotros como cristianos tenemos que abandonarnos en las manos del Señor. Es decir, ponernos en Él con toda confianza y saber esperar en Él, sabiendo que Él, como buen padre, quiere lo mejor para sus hijos, lo mejor para cada uno de nosotros. Y Él no nos abandona. Que podamos tener esto muy presente, porque cuando llegan los problemas, cuando llega la enfermedad, pronto el cristiano puede equivocadamente pensar que Dios ya no lo atiende porque fue muy malo, porque fue muy mala, que Dios me ha dejado aquí tirado y ahora pues yo soy un desdichado, ahora soy una persona que, que no se merece más que la muerte porque Dios me ha abandonado. Dios no abandona a nadie. Y eso tengamos esa certeza bien, bien impresa en nuestro corazón y en nuestra mente. No nos olvidemos, Dios no nos abandona, aunque sintamos que nos ha abandonado. Aunque no lo sintamos, tengamos presente, Dios no te abandona. Dios no te abandona porque Dios no es un Dios rencoroso. Aunque hayas hecho cosas malas, Dios no te abandona porque Él te ama, porque Él es un Padre y Él no abandona su obra creadora. Y tú eres esa obra preciosa ante su corazón. Te pensó, te creó, se enamoró de ti y Dios vive como enamorado de cada persona. Y Él quiere que seamos felices. No busca otra cosa más que tu felicidad. Y esa felicidad, pues la que tenemos que ir conquistando cada día. Ser felices cada día. Tenemos que responder al Señor, porque la respuesta que le dimos ayer, pues fue de ayer. Ahora es nueva respuesta. Y en esa nueva respuesta tenemos que cuidar que el amor que le ofrecemos al Señor, que sea un amor de entrega, que sea un amor de, de mucho entusiasmo en la vida de fe. No permitir que la fuerza del mal te aparte de nuestro Señor. No permitir que la fuerza del mal te, te haga creer que Dios te ha abandonado, porque no es así. Dios no te abandona. Dios no te abandona. Y eso tienes que tenerlo muy presente. Y si Dios no te abandona, entonces significa que tú eres fuerte, que tú puedes superar toda adversidad. Y eso nos da entusiasmo, porque no vivimos solos, no estamos solos. Dios nos acompaña. No estamos solos. Dios camina con nosotros. Dios camina con su pueblo. Y esa tiene que ser la fortaleza de cada hombre, de cada mujer. En este tiempo, Dios nos pide que seamos valientes. En este tiempo, Dios nos pide que que no desconfiemos de su amor, que no desconfiemos de su misericordia. No desconfiar en su misericordia es tan fundamental porque eso nos permite firmeza en el día a día. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que Dios no abandona, que Dios
no solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene, esa creación, la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría, de libertad, de gozo y de confianza. Si ustedes quieren tener gozo, si ustedes quieren tener confianza, si ustedes quieren tener libertad, si ustedes quieren tener sabiduría, crean en esta gran verdad. Dios no abandona a su criatura en ella misma. No le dice, vaya, te voy a crear y luego pues allá tú cómo sales adelante. Solo te voy a dar las capacidades para que tú te desempeñes. Dios no obra de esa manera. Su manera de obrar es muy distinta. Dios no le da solo el ser y el existir, sino que le mantiene a cada instante. Esto es importante. Dios te mantiene en cada instante. Su providencia, su amor, su ternura, en ningún momento te va a abandonar. Continuamos con este programa dedicado al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Pido al Señor que les bendiga a cada uno de ustedes en este mes dedicado a la Santísima Virgen María, que no te vayas a perder ningún día de rezar el Santo Rosario, aunque lo hagas muy noche, pero ten en cuenta de rezar el Santo Rosario, invocar a la Santísima Virgen María. Ayer hablaba con una persona y me decía, Padre, ahora tengo un año, me decía ayer, un año de rezar el rosario todos los días. Ojalá que también aquellos que todavía no lo hacen, esas almas puedan fortalecerse a partir de este mes de mayo, empezar a rezar el Santo Rosario todos los días, porque eso llena el alma, eso hace que el alma se fortalezca en su vida espiritual. Estamos en el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, estamos hablando de esa obra maravillosa de la creación y de ese obrar de Dios que es tan admirable porque Dios en ningún momento te abandona. Dios no te ha creado y te ha dejado por allí como abandonado. Dios cuida de nosotros, nos mantiene en el ser, nos da ese sustento. Y reconocer de que Dios no te abandona, de que Dios no abandona a sus criaturas y que le da el obrar, le da el ser y el obrar y que lo lleva a su término, pues esto nos da sabiduría, nos da libertad, nos da gozo y nos da confianza. Dice Sabidurías capítulo 11, versículo del 24 al 26, amas a todos los seres y a cada uno de lo que hiciste. Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases no lo hubieras creado. Si algo odiases no lo hubieras creado. ¿Y cómo podía subsistir cosa que no hubiese querido? ¿Cómo se conservaría si no lo hubiese, si no la hubieses llamado? Mas tú todo lo perdonas, porque todo es tuyo, porque Señor amas la vida. El Señor ama la vida. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, ¿y por qué el Señor, si es todopoderoso, y por qué no desaparece al diablo? ¿Por qué no lo mata? Precisamente por lo que dice su misma palabra. Porque dice, amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases, no lo hubieras creado. El diablo fue creado bueno, pero se hizo malo. No está obrando conforme a Dios lo creó. Y como es tan inteligente que ya no tiene opción de arrepentirse, porque es una decisión que nunca podrá recapacitar, porque lo tiene tan claro. En cambio, nosotros los seres humanos tenemos oportunidad de regresarnos al Señor porque el enemigo nos engaña con tanta facilidad. Y nos engaña sobre todo cuando no tenemos la luz
cuando no tenemos la cercanía con el Señor. Y si uno tiene esa cercanía con Dios, pues al diablo le cuesta más estropear nuestro caminar de santidad. Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases, no lo hubieras creado. Dios no creó al diablo, diablo. Dios lo creó ángel bueno, pero él se rebeló, no solo él, sino también otra gran legión. Así también Dios lo que crea, Dios no es un Dios que se equivoca. Dios todo lo hace perfecto y Dios nos creó con libertad a imagen y semejanza de Él. Los ángeles también tienen esa libertad y lo adoran y lo aman, los ángeles buenos, con esa libertad. Y, y ellos han optado por amarle, por servirle. No cabe duda que en la lógica de la razón, en un momento los ángeles tuvieron como la opción de decir, yo a quién voy a servir. O sea, si realmente voy a estar dispuesto a servir al Señor, a Jesús, que es em, hombre, que es hombre verdadero, que es Dios verdadero, o no voy a servirlo. Y entonces el Satanás dijo, non serviam, no serviré. Y entonces se convirtió en enemigo, pero Dios no ha creado al diablo, sino que Él no está obrando conforme a la bondad que Dios lo creó. Así como también no hay ningún ser humano que sea totalmente malo. Dios a cada uno de los seres humanos los ha creado buenos, dice el libro de Génesis. Vio Dios que era bueno y Dios lo creó. Pero antes Dios, desde el momento en que te pensó, Dios te creó y te amó y tiene plan de salvación para cada uno. No ha creado a nadie para la condenación. Entonces nadie se va a condenar. Ciertamente muchos, como dice la palabra, intentarán y no podrán entrar. Pero no porque Dios lo quiera así, Dios quiere que todos conozcan la verdad y se salven. ¿Y por qué entonces no van a poder entrar? Porque no se deciden. Entonces en el diario vivir tenemos que ir decidiendo y tener que ir ofreciendo lo mejor de sí y cortando aquello que me aparta del Señor, apartándome de aquello que me interfiere en el camino de santidad. Por eso la oración que hacía San Nicolás, que me gusta tanto, Señor, aparte de mí todo aquello que me separa de ti y atrae hacia mí todo aquello que me atrae hacia ti. Y haz que me despoje totalmente de mi ser para poder entregarme totalmente a ti. Y cada día pues ir buscando esa entrega a Dios, sabiendo que con nuestras propias fuerzas tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y lo demás pues es gracia de Dios. Pero Dios nos da esa capacidad para responder. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, citando a Sabidurías capítulo 11, versículo 24-26, amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases, no lo hubieras creado. ¿Y cómo podría subsistir cosa que no hubieses querido? Entonces entonces el diablo es querido por Dios. No, no es querido así malo. Dios le creó bueno, pero él se rebeló. Así como también hay tanta gente que fue bautizada, que se dio la primera comunión, pero ahora parecen diablos. Ahora son servidores del Satanás, andan asesinando, andan robando, andan cometiendo grandes errores. Algo que me partió el alma. Esto fue el jueves pasado, hace 8 días, llegó una persona llorando. ¿Y por qué viene llorando? Y una persona conocida. Entonces, ¿y qué le pasó, padre? No hay medicina en el hospital y yo la necesito. Y me dijeron, mire, vaya a buscar otra parte porque aquí no hay medicina. Y entonces eso realmente da
en el interior, ¿por qué somos así los seres humanos? ¿Por qué castigar a unos? ¿Por qué, por qué no tener eh, esa misericordia en favor, mejor dicho? ¿Por qué no tener esa misericordia? Esa misericordia en favor de estas personas tan necesitadas, que enfermas y que buscan ayuda y que no la encuentran. Y sabiendo que el dinero de nuestro país, pues, que ha tenido otros destinos, cuando realmente era para atender esta necesidad, para atender el bien común y por atender bienes particulares, intereses particulares, pues ahora cuando hay necesidad del bien común, pues ahora desaparece. Vemos la maldad en nuestra sociedad. Y no solo aquí en el país, no solo aquí en El Salvador, sino en tantos otros países suceden estas cosas. Y todo, y todo por tener mal orientada en qué consiste la vida en esta tierra. Porque algunos creen que en esta vida consiste en el tener. Porque cuanto más tengo, tengo más poder y disfruto más y no me importa lo que le pase a los demás. Y como consecuencia, ellos que buscaron tanta la felicidad y fueron como provisores, así en comillas, robando lo que no les compete, tomando lo que no les compete. ¿Y qué será de estas personas en el final, en el juicio final? La conciencia siempre dice, lo que estás haciendo es algo malo. Y si sigue cometiendo y si sigue haciendo eso mal, pues al final, pobre de esas almas. Y Dios dice en su palabra, muchos intentarán y no podrán. ¿Y por qué no podrán? Porque en el cielo se entra pobre, se entra sin nada. Como hemos escuchado en tantas veces, venimos desnudos y nos vamos sin nada también. O sea, así como venimos, así nos vamos. Y cuando morimos, pues ahí no cuenta nada de si dejaste o no dejaste. Lo único que cuenta allí es tus obras de caridad, tus obras de bien. Por eso nuestra vida aquí en la tierra tiene que ser siempre ayudar a los demás. Si en nuestra vida, si nuestra vida no ayuda, sino que hace mal a los demás, nuestra vida se está pudriendo. Ya desde esta tierra, nuestra vida carece de sentido, carece de valor. Aunque intente el ser humano tener paz, tener alegría en su corazón, pues no va a experimentar eso. Porque de lo que uno siembre, eso va a cosechar. Desde ya, dice la palabra de Dios, angustia y desesperación. Desde ya, angustia y desesperación para aquellos que no cumplen lo que Dios ha mandado. Y en cambio, para aquellos que cumplen lo que Dios ha ordenado, desde ya, alegría, felicidad, gozo en el Espíritu Santo. Y para poder tener ese gozo, para tener esa confianza, tenemos que reconocer la dependencia completa respecto al Creador, que es fuente de sabiduría y de libertad, que es fuente de gozo, que es fuente de confianza, porque Él no abandona a su criatura, no abandona a su criatura a ella misma. O sea, te doy la capacidad y ahora pues allá, ¿qué haces? No, no es así. Dios no solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser. Dice a cada instante, cada segundo, cada minuto. Dios nos sostiene. En Él está nuestra vida para morirse tan rápido. Para morirse uno es tan frágil, tan frágil. Y uno puede estar sano de su cuerpo, puede estar sano en salud, pero de pronto vas al trabajo y hubo un accidente. Un loco va a toda velocidad y se va a estrellar en tu coche, en tu carro. Hasta ahí llegaste. Y si no estabas preparado, pensando de que todo estaba bien,
pensando de que la vida todavía te quedaba un buen tiempo de vida, te das cuenta que no ha sido así. Te das cuenta que todo lo perdiste, pensando que la vida en esta tierra consistía en favorecer lo material, en tener una casa bonita, en tener un vehículo, en tener cosas que ofrece el consumismo y finalmente pues tener salud, es decir, como si eso fuera lo más importante. Y uno se da cuenta conforme pasan los años que lo más importante es servir a Dios, estar en comunión con Dios. Eso es lo que más vale en esta tierra. Nada vale sino estar en las manos de Dios, ponerse al servicio de Dios, poder gastarse en aquello que Dios ha mandado, poder servir a los demás. Aprovecho para bendecir y para agradecer a tantos médicos que desde la miseria en que se vive en los hospitales, pues ellos están haciendo todo su esfuerzo por darle la mejor atención a los pacientes. Y también le pido al Señor por aquellos médicos que maltratan a sus pacientes, porque están estresados. Y si usted o yo fuéramos ese médico, quizás hiciéramos igual o peor las cosas, porque no es lo mismo ver qué hacen que estar haciendo uno. Y le pedimos al Señor por esos médicos, por esas personas que atienden a los enfermos, que tengan esa amabilidad de Jesús. Me acuerdo un profesor que en paz descanse, que vino de España a darnos una materia y él nos decía, si van a hacer algo, háganlo bien y si no, no lo hagan. Así decía él. Y el trabajo que se hace no se debe de hacer solo por devengar un salario, sino que se debe de hacer porque en ese trabajo vamos a ser instrumento de bien para los demás. En ese trabajo vamos a buscar el bien común, que es lo que debe de aspirar toda persona. Independientemente de qué religión sea, todas las personas tenemos que aspirar, ser em, personas que trabajan por el bien común. Olvidarse de sí para poder atender la necesidad de los demás. Y eso naturalmente no es fácil, pero eso es lo que lleva al cielo. Y aquella persona que se dedica a servir, a llenarse de Dios, a llenarse de esa capacidad para hacer presente la obra de Dios en esta tierra, pues desde aquí comienza esa felicidad que consiste en dar lo mejor de sí a los demás, buscar el bien común, ayudar a tantas personas. Qué feliz fuera nuestro país si los salvadoreños nos pusiéramos a luchar por el bien común. El bien común es el amor de Dios que abraza a sus hijos, pero que ese bien común, para que sea posible, se necesitan instrumentos de Dios, instrumentos de Dios. Y Dios ha elegido a cada persona como instrumento suyo, incluso los no bautizados, porque Dios a cada persona le ha creado con un principio, el principio de la sindéresis, que consiste en atender esta orden de Dios: haz el bien y evita el mal. Haz el bien y evita el mal. Hemos sido creados así, con esa ley natural, con esa norma íntima de cada hombre. Haz el bien y evita el mal. Independientemente que haya conocido o no haya conocido a Cristo, pero todos hemos sido creados para el bien común y en eso tenemos que esforzarnos. Y aquellos que tienen oportunidad de ayudar a los demás que tienen empleados, traten de cuidar y de amar a los empleados. Traten de tener la filosofía de Dios, dar más de lo que se merecen
Y eso hace que la persona se sienta querida, que la persona se sienta amada. Y quizás no de la noche a la mañana, pero sí después de un tiempo, pues va a comenzar a cosechar el fruto de ese amor. El fruto, así como, o sea, si sembramos más, pues vamos a tener mayor sacrificio, pero también vamos a tener mayor resultado, mayor cosecha. Pues les invito a las personas que tienen a su cargo empleados que abunden en amor, que abunden en misericordia para poder salir adelante con las necesidades de cada persona. Estaba viendo en internet de una persona que subió como y donde esta persona manifestaba los gastos. Y entonces decía, se puede vivir con el sueldo mínimo en El Salvador, decía, y ponía ahí los gastos que son de, de siempre, de cada día. Y realmente no se puede vivir así. Y necesitamos trabajar tanto para que todos podamos buscar el bien de todos. Pero qué feo es cuando por encima tenemos una cara y por debajo de la mesa hay una gran corrupción. Y eso es lo que pasa en nuestro país, que todo es como negociado, todo es comprado. Y eso es lo que estropea el bien común cuando hay una gran apariencia, pero al final todo esto es, como me decía en una ocasión una persona, no hombre, si esto ya está negociado, me decían, ya sabemos quién va a ganar y por dónde van la dirección, me decía hace unos años. Y realmente necesitamos como salvadoreños acercarnos más al Señor para que nos dé esa capacidad de buscar el bien común y de involucrarnos en ese bien común y buscar siempre eso, buscar siempre que los más débiles tengan la oportunidad que usted tiene, que yo tengo, y que todos podamos gozar de una tranquilidad, que podamos conocer a Dios, que podamos servir a los demás, que podamos servir a los demás con la fuerza que Dios nos da. Y cuando una persona ayuda a otra, pues esta persona se siente como con la necesidad de ayudar él también a otra persona que está en igual situación o peor situación. Es parecido como cuando uno va en tránsito, cuando uno va en el tráfico. Si alguien le hace un favor a uno, pues más adelante tiene la oportunidad de hacer otro favor, es típico. Y entonces uno dice, no hombre, si aquella persona me dio chance, pues yo también le voy a dar paso. Es decir, siempre pagar el bien y multiplicando ese bien. Me hacen un bien, yo voy a hacer otro bien. Y así continuamente. Y esta persona hace un bien a aquella otra y aquella otra. Como ha recibido un bien, dice, yo también voy a hacer un bien y hace otro bien a otra. Y así sucesivamente poder trabajar por el bien común, para ser felices a los demás, no estropear la paz a los demás. Sí, pero es que yo, mi temperamento no me ayuda y cada vez que voy en el tráfico, siempre me tengo que, ay, hasta morderme la lengua porque me dan ganas de decirles malas palabras. Porque cómo se meten, déjelos, no se canse de hacer el bien. Pero y tenga la capacidad de orar por estas personas para que puedan ir recapacitando y que también todos podamos hacernos como ese buen propósito de cambiar el concepto. Me acuerdo que en un tiempo a mí me metieron un concepto en mi cabeza que los buceros eran, eran así como eran, que no, ¿cómo decirlo? Que los buceros siempre se metían y que no les importaba pasárselo rayando, pasárselo llevando a uno, que, que eran, que no daban el pase, pues, que siempre se metían. Pero cuando empecé a manejar y hoy que conduzco me doy cuenta
como que si se han puesto de acuerdo. Si viene un bus y yo voy a cruzar, el bus se detiene. Y entonces es como que si me están diciendo, no hombre, cambié el concepto. Antes quizás eran así, pero ahora ya no. Entonces si viene un bus, digo, este bus me va a dar chance. Y entonces en medio me meto y cabal, ahí para y me da chance. Entonces es cambiar el concepto. Y ahora yo ya no tengo el concepto de que, ahora he cambiado el concepto, porque digo, ellos se han puesto quizás de acuerdo y han dicho, hey, tratemos de hacer el bien en el tráfico. Quizás esas rutas se han puesto de acuerdo de manera que, que ellos dan el paso. O sea, no van así como ajolotados porque les van a quitar la gente, porque va también el otro peleando vía, que van tranquilos. Y creo que si todos trabajáramos por el bien de los demás, viviríamos mejor. Y que cada uno esté ocupado de hacer el bien de los demás, no solo en lo material, sino que también en lo espiritual. Como decía San Basilio, cuando hacemos oración, decía, no oremos egoístamente, mejor ora por los demás. Y por ejemplo, 10 personas están orando. Y esas 10 personas oran solo para su propio interés. Cada persona va a recibir el fruto de una oración. Es la oración que ella misma está haciendo. Pero ahora cambiamos la metodología. Ahora que cada persona ore por cada uno de los 9. Como son 10, ¿verdad? Entonces, por cada uno de los 9. Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a tener resultado? Que cada persona estará recibiendo el fruto de las 9 personas que están allí orando. No es igual que recibir el fruto solo de mi egoísta oración, sino que voy a estar recibiendo el fruto de cada persona. En ese grupo de 10, cada persona va a recibir el fruto de 9 oraciones. Y si lo hacemos egoístamente, entonces cada persona va a recibir el fruto de una oración. Entonces, qué bueno es buscar el bien de los demás, el bien económico, el bien material y sobre todo el bien espiritual. Porque si conocemos a Dios, vamos a tener como esa calidad humana y no vamos a sentirnos a gusto, favorecernos y sabiendo que otras personas lo están necesitando. Porque cada vez que alguien toma un dinero, la persona necesitada deja de recibirlo y entonces viene la crisis para esa persona. Y no es justo que mientras unos estén bien, otros estén amolados, como decimos, otros estén padeciendo tanto. Y todo eso pues uno lo ve con tanta frecuencia por nuestro sistema donde hay tanta disparidad, ¿verdad? Bien pobres, pobres, pobres y otros bien ricos, ricos, ricos. Y entonces todo eso pues viene y nos da como resultado pues lo que ahora estamos viviendo. Pero tenemos que esforzarnos para vivir en la fraternidad, en la hermandad y buscar salir adelante como país, ayudar siempre a aquellos que tienen menos posibilidad y a no vivir de una manera egoísta. Dice la palabra de Dios, Sabidurías capítulo 11, versículo del 24 al 26, amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases, no lo hubieras creado. ¿Y cómo podría subsistir cosa que no hubiese querido? ¿Cómo se conservaría si no la hubieses llamado? Mas tú todo lo perdonas, porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Tú todo lo perdonas, porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Y Dios realiza su designio a través de esa divina providencia. La creación tiene su bondad y su perfección propias. La creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia la perfección.
A eso llamamos divina providencia. Disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia la perfección. A eso se le llama divina providencia. Esa disposición, ese proceso a través de la cual Dios conduce a la creación hacia la perfección. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó. Guarda por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo a otro del mundo y disponiéndolo todo con dulzura, dice Sabidurías capítulo 8, versículo 1 y Hebreos capítulo 4, versículo 13, porque todo está desnudo y patente a sus ojos, incluso la acción libre de las criaturas, incluso lo que la acción libre de las criaturas producirá. Él ya lo sabe. Todo está desnudo y patente a sus ojos. En esta tierra somos tan frágiles y Dios lo conoce todo. Y nuestra oración siempre tiene que ir encaminada a esa salvación. A veces oramos, pero solemos orar solo por las necesidades económicas, por la salud, y no oramos por nuestra salvación. Hace 3 días, el martes en la noche, visité un enfermo que ya antes había visitado como 3 o 4 veces y ya tenía varios años de estar con oxígeno, y entonces lo encontré como un poco más grave. Y entonces ya como que cuando hablaba con él, como que de pronto perdía, como que descoordinaba un poco, como que estaba perdiendo el uso de la razón. Y me acuerdo que le pregunté, mire, ¿y usted quisiera morir? Y entonces él como que no me pudo contestar, como que si se le atravesaba otro pensamiento y como que no quería. Entonces se me ocurrió decirle, vaya, mire, usted trate de orar de esta manera. Y entonces le estuve como enseñando a orar. Y entonces él me dijo, sí, me dijo, lo que pasa es que yo empiezo a orar, pero de pronto se me pasan otros pensamientos. Y entonces ya no puedo orar, me decía. Entonces allí descubro que uno tiene que orar hoy que está sano. Porque cuando ya está enfermo, llega un momento donde uno ya no puede orar. Imagínense qué tremendo es llegar a esa etapa donde ya no se puede orar. O sea, uno intenta y pronto, pum, se desconecta. ¿Y cómo vas a hacer? Es como cuando se le ha arruinado el cloche al carro. Por más que aceleras, se oye que se va en vano, como que está sobado, como si el motor estuviera sobado. Y no camina. Entonces así es la mente. Pronto vamos perdiendo la capacidad. Y por eso es importante orar hoy que estamos sanos. Y entonces estuvimos orando. Bueno, le estuve enseñando a orar. Y vaya, ahora vamos a orar ya. Entonces me pusimos a orar. Y comenzamos a orar pidiéndole al Señor. Bueno, poniendo todo su ser en las manos de Dios. Entonces él se quedó como bien concentrado y en silencio. Y vi que algo cambió en él. Y después terminamos la oración y luego pues y ahí se me ocurrió, bueno, realmente es necesario a veces las oraciones, y pasar oraciones para los enfermos, para que ellos a través de esas oraciones, aunque no se les ocurra orar, pero si uno les da una oración ya hecha, pues ellos siguen como esa voz, esa oración, no dejarlos solos en la oración. Eso fue lo que aprendí. Y al siguiente día, pues fue mi sorpresa, fue que me llamaron que ya había fallecido. Y por eso mientras estamos en esta tierra, pues tratemos de orar y buscar siempre aquello que favorece a nuestra salvación.
En este momento vamos a culminar esta pequeña catequesis, pero antes quiero invitarte para que compartas este video, para que podamos juntos catequizar a nuestros amigos y seres queridos, para que conociendo la verdad se animen a vivirla y aseguren su felicidad desde esta tierra y gozar de la vida eterna. Y finalmente recuerda de indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y pido a la Virgen Santísima le guarde ahora y siempre en el lugar más seguro, en su corazón inmaculado.